les decía, me puse a procesar todos estos videos a un buscador donde tú puedes poner Bad Bunny o cualquier palabra que tú quieras y en realidad te da los resultados y te dice el momento exacto y en el video exacto donde dijeron Bad Bunny, que sí está Bad Bunny, o sea, sí lo pueden buscar. Y explotó, o sea, al grado que salió en la mañanera y pues me cayó un montón de tráfico, tuve como 60,000 visitas en un día. Hasta la fecha sigue ahí vendiendo, lo usan reporteros principalmente y curiosamente gente que de repente necesita hacer su tesis. O sea, hay gente que me ha dicho muchas gracias, me sirvió un montón para mi tesis. Y gracias a esto entré a un programa que se llama Buildspace, que era un programa online donde había un montón de gente en cada país, o sea, todo el mundo estábamos online. Me tocó entrar a la temporada 3, éramos 7,500 personas y el primer lugar se iba a llevar $100,000. Entonces terminé en un top 8, casi se arma. Decidieron dividir los $100,000 en 4 premios, o sea, primero, segundo, tercero y cuarto, y pues no me tocó, ¿no? Ni modo. Pero pues ahí estaba yo contra un montón de gente, creo que era el único mexicano. Eso fue el año pasado. Voy luego a San Francisco y me dice Farsa, el CEO, ese chico que está ahí, me dice, oye, Magia, te fue muy bien. La verdad queremos hacer un experimento, queremos hacer Buildspace, pero ya no queremos hacerlo online, que eran 6 semanas. Queremos hacerlo presencialmente en San Francisco 3 meses. ¿Qué onda? ¿Te vienes para acá? Y pues fue como, madres, casi me puso la manita, ¿no? Y yo como, ah. Y ya, le di la manita, tenía un mes para conseguir dinero y ver cómo llegar a San Francisco. Me puse a pedir donaciones, junté como $3,000, que sonará mucho dinero, pero $3,000 no da ni para la renta. Allá es bastante caro. Y pues nada, me lancé para allá. Estábamos en Fort Mason, que es un lugar histórico porque lo usaron en la Guerra Civil de Estados Unidos. Y teníamos vista ahí al Golden Gate y todo súper chido. 3 meses con 30 locos de un montón de países construyendo. Seguí haciendo la Amlopedia, seguí tratando de lanzar otros productos que medio no funcionaron, pero el aprendizaje estuvo bueno. Y de hecho, ese era mi lugar. Todos teníamos un escritorio, íbamos todos los días, era como ir a la escuela de nuevo a mis 30, entonces era un poco raro agarrar el bus, ir todos los días. Y esa foto, de hecho, fue el último día, ¿no? De clases, por así decirlo. De hecho, tuvimos un demo day, fue muy chiquito, o sea, acá habemos mucha más gente. Y justo una de las cosas que teníamos que hacer un ask, ¿no? Pedir algo. Y yo lo que dije fue, pues me gustaría poder seguir creciendo la comunidad en Chihuahua. Todavía no estaba muy claro qué hacer, pero pues nada, termina eso. Inicios de año, mi roomie, que era un colombiano, su proyecto le dan $100,000, entran luego a HF0 y luego entraron a Y Combinator. HF0 era como un build space, pero más intenso porque eran 3 meses. Era gente que ya había levantado series A, series B y estaban en esa mansión, que es la mansión del arzobispo. Es como si encerraran a todos en la Quinta Gameros 3 meses, pero ahí vivían, ahí comían, ahí todo. Y de hecho, mucho de lo que decían era no es tanto el dinero que te damos, te daban $500,000, sino más lo que te quitamos, ¿no? Porque literal había un cesto ahí de todos los de esta empresa avienten su ropa sucia ahí y lavaban, hacían comida. O sea, en realidad tú no tenías que preocuparte por nada, no más que estar construyendo. Entonces yo ya estaba acá en Chihuahua y empiezo a trabajar con ellos y entre yo, Kino y Caleb, que ellos estuvieron en la escuelita, nos aventamos todo el MVP los primeros meses. Hubo demo day de HF0, batallaron en levantar dinero. Creo que apenas ahorita andan teniendo una ronda seed. Y pues nada, ya después de eso, ya como que yo con Bart andaba rebotando como qué hacíamos y se nos ocurrió tratar de replicar Buildspace simplemente. O sea, como que no vimos nadie que estaba haciendo como algo similar donde fueran esos 3 meses y tratar de en realidad que aceptar gente y que se pusieran a construir de neta, a lanzar productos y ver hasta dónde llegaban, ¿no? Sin importar de que soy técnico o no soy técnico, es como intentamos que la gente no técnica aprenda de técnico y viceversa, ¿no? Como que son habilidades que se necesitan para poder complementarse. Entonces así nació la Escuelita Maker. Es un programa de 12 semanas para construir ideas tecnológicas y aceptamos aproximadamente 15 proyectos, más o menos, a veces poquito más, a veces poquito menos. Cada equipo tiene que elegir una idea, construirla, lanzarla y tratar de monetizar. Entonces, todos los proyectos que van a ver hoy son proyectos del segundo batch, de la segunda temporada, que tienen 3 meses construyendo. Y es difícil porque hay gente que, por ejemplo, lanzó un proyecto, duró un mes construyendo a punta de como pudieron, lanzaron y no lograron vender. Y de hecho tenemos, creo, 3 equipos que el primer proyecto que hicieron no lo van a presentar, pero hicieron otro proyecto en los 3 meses. O sea, hay gente que repitió proyecto básicamente. Construyeron 2. Y pues nada, este batch le llamamos Andrómeda, el anterior se llamó Nebula. ¿Alguien estuvo en el demo day pasado?
Ok, algunos. Bien. Qué chido que hay gente nueva. Qué bueno que no somos los mismos, ¿no? De hace 3 meses. Les decía, no es la primera vez que hacemos Colita Maker, esta es la segunda temporada. Y estas son las empresas que salieron del primer batch de Nebula. Andrómeda fue realizado gracias al apoyo de Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, el INADET, Senaltec, Fundación Coppel, el municipio de Chihuahua, el I2C, Startup Chihuahua, Living Lab, que nos estuvieron aguantando como 8 meses ahí en el Living Lab, y también al PIT 2, al Parque Tecnológico Orión, porque nos abrieron las puertas de estar acá, porque el batch pasado, de verdad, el demo de ahí éramos como 80 personas y estábamos súper apretados. Entonces, gracias por prestarnos el lugar, porque si no, no lo hubiéramos armado. Y bueno, vamos arrancando con los pitches. Les voy a explicar cómo va a funcionar. Son 3 minutos por pitch. No hay sesión de preguntas y respuestas. Lo que queremos es que sea como fluidito. Y al final de los pitches, todos los proyectos van a estar en esas mesitas de ahí. Es como una mini feria de ciencias, ¿no? Todos tienen su hojita así como esa, ¿sí? Y el punto de esa hojita es para que ustedes tachen como, este me gustó, igual y me voy y me acerco al final de los pitches, ¿no? Entonces ahí vienen todos los proyectos, vienen descripciones muy chiquitas de qué es cada uno, viene incluso el sitio, pero sí, al final de los pitches pueden ir a buscarlos por allá. Vamos arrancando entonces, los dejo con el primer equipo, con Hugo, que es su equipo, bueno, su proyecto, su startup, su compañía se llama Predet. Entonces un aplauso por favor para Hugo. Exacto. El ser humano siempre se ha cuestionado dos cosas. La primera es qué va a pasar el día que te mueras. Y la segunda es qué va a pasar y quién va a ganar este domingo el partido. Por eso, yo me metí a Temu y compré una máquina del tiempo. Entonces viajé en el tiempo y fui al futuro porque quería saber quién iba a ganar este domingo. Entonces, estando en el futuro, compré un almanaque. Este almanaque, pues me iba a decir qué fue lo que pasó en el pasado, que todavía no pasa, ¿no? Entonces, por eso lo compré. Pero luego me di cuenta que nomás llega hasta el año 2000 y no me sirvió de nada. Entonces, gracias a eso, me di cuenta de que, oye, pues me equivoqué, pero no pasa nada porque yo sé codear. Entonces me puse a trabajar y me puse a hacer un código, el cual te dice qué va a pasar en el futuro a través de una inteligencia artificial en los deportes, que no es como si viajaras en el tiempo porque se equivocó un poquito, pero pues es algo similar a eso. Ya no puedo volver en el tiempo si se lo cuestionan de que hubiera sido más fácil, ¿no? Pero acuérdense que era de Temu, entonces se descompuso. Entonces, esta inteligencia artificial se llama Predep. Predep es una aplicación la cual te permite ver los resultados deportivos que aún no pasa. Entonces, es una predicción que es ciertamente bastante certera, teniendo el 71% de eficiencia en la temporada regular de la NFL. Te metes a Predep, es una aplicación, te dice toda la jornada que se va a disputar y luego te dice el partido que quieras seleccionar, quién va a ganar, cuántos puntos van a hacer, el riesgo que estás tomando al hacerle caso a esta predicción y el riesgo que estás tomando en hacerle caso a la cantidad de puntos por partido en esta predicción. Aquí es la mejor predicción que se ha hecho, se equivocó únicamente por un punto en su momento, lo de arriba era lo predicho y lo real, hizo 50 puntos en el partido, 51, perdón, y predecía 50. También tiene NBA, la cual ahorita tiene nomás el ganador, pero a futuro va a tener también los puntos predichos, etcétera. Cada modelo es diferente y cada modelo lleva su tiempo porque no es lo mismo jugar en la NBA que jugar en la NFL. Entonces va a haber para la NHL, va a haber para la MLB, va a haber para fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Predep se monetiza de esta manera. 0.1 pesos por anuncio, que no les platiqué, pero cada vez que te metes ahí sin el plan, sin haber pagado nada, te sale un anuncio. Entonces, eso me genera 0.1 pesos por anuncio. Si tú quieres como usuario quitar los anuncios, te cuesta 199 pesos por deporte y ya nunca en la vida te van a volver a salir anuncios. Y también existen las suscripciones de 219 pesos por mes, que no les platiqué tampoco, pero es básicamente gratis, te dice quién va a ganar. Y si tú quieres saber los puntos, los riesgos y todo eso, tienes que pagar la suscripción. Predep generó 70,000 pesos por mes. Ahorita me está generando 70,000 pesos por mes en venta y tiene 18,000 usuarios gratuitos. Dentro de esos 18,000 usuarios, 180 son suscritos que han confiado en Predep. También Predep fue el número top 3 en deportes en la App Store en su primer día, estando enseguida de marcas tan grandes como las que ven ahí. Arribita de Bet365, de Azteca, abajito de Caliente y de Adidas.
Se preguntarán, ¿quién es ese sujeto de ahí? Yo soy Hugo Santisteban, mucho gusto. Soy ingeniero mecatrónico y tengo maestría en ingeniería en computación. Y también, gracias a mi papá, soy un apasionado de los deportes. Y no les platiqué tampoco, pero Predep ya creció su equipo. Gracias a esto, ahorita Miguel Gutiérrez, que es el analista de datos oficial, y es parte del equipo, y también Ángel López, que se encarga del diseño de las interfaces. Estamos buscando en Predep $100,000 para hacer crecer todavía más el equipo y para poder subir la precisión de las predicciones y tener muchísimo más deportes a futuro. Predep, como les platiqué, está en iOS, en Android, pero también tiene su página web, la cual es www.predep.tech. Si les interesa, la pueden escanear y se meten en www.predep.tech. Esta página web te sirve para suscribirte y ahí puedes adquirir el plan de puntos y riesgo. Dentro de la aplicación se te ve reflejado y también se te ve reflejado en www.predep.tech, que si no se lo sabían, es www.predep.tech. A los que quieran y les interese, si se suscriben en este momento, les tengo un detallito totalmente de regalo allá en la parte de allá que vamos a estar, podemos platicar. Si no te suscribes, no pasa nada. Y muchísimas gracias. No es magia, es Predep. Buenas tardes, ¿qué tal? De hecho iba a salir dentro de un ataúd, pero se murió el plan, entonces pues aquí andamos. Yo vengo a hablarles aquí de doña Catalina. Doña Catalina era una señora que tristemente en el momento de su funeral, su misma familia y amigos cercanos no tuvieron recuerdos y memorias para recordarlos en ese momento. Y por esa razón yo creé Memorias de Luz, que es básicamente un obituario digital que te permite subir fotos en ese momento, subir fotos y recuerdos que conviviste con esa persona y que le llegue a esa familia y a ese ser querido. Y pues que se sienta ese apapacho en el momento de esos momentos tan difíciles que tenemos en esos fuertes momentos. Y básicamente mi aplicación, cómo funciona es, escaneas el QR, ahí salen los datos del doliente, y pues ingresas tu nombre, tus datos y subes las fotos y alguna condolencia o algún recuerdo que hayas vivido con esa persona, y en automático le llega a la familia y se va proyectando en una pantalla. ¿Sale? Y yo soy Luis Alonso Villalobos, con más de 8 años de experiencia en esto de tirar código, y actualmente trabajo en una funeraria. Actualmente estoy pidiendo $30,000 para renovar esta tecnología y posteriormente generar una aplicación móvil más adaptable al giro, para posteriormente seguir trabajando en ella posteriormente unos 3 meses. Si gustan algún demo, aquí tienen mi código QR, en donde básicamente ahí pueden hacer la solicitud dentro del demo, se les comparte una liga y pueden hacer acceso a la plataforma y pueden solicitar una demo de la aplicación, cómo funciona, en qué consiste, y les va dando los pasos. Y es todo de mi parte. Muchas gracias. Yo les voy a platicar una historia. Cuando yo era niño, amaba la Navidad, pero yo tenía 2 hermanos que eran muy malvados. Entonces un día que yo fui por mis regalos, mis hermanos me dicen: vato, no te van a regalar nada porque Santa es tu papá. A lo que yo les respondí: pero no tengo papá. Exactamente. Pero yo crecí y dije: ¿cómo Santa no existe? Tiene que existir. Entonces me lo topé en un evento
Y es a toda madre el vato, neta, es súper chido. Me pagó su celular porque hicimos networking y así fue como nació hablarconsanta.com, que son llamadas en donde puedes platicar con Santa que funcionan con magia navideña. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Tienes un formulario en donde pones si eres niño o niña, el nombre y pones el número al que quieras que Santa te marque. Le picas a solicitar llamada y te va a marcar Santa Claus. Ah, espérenme, me están marcando. Hola, pequeño Fora. Soy el viejo Santa Claus. ¿Ha sido bueno este año? ¿Qué rollo, Santa? Sí ha sido bueno. Qué alegría me da escuchar eso. Los pequeños buenos son la magia de la Navidad. ¿Has ayudado a mamá y papá? ¿Has hecho tu tarea? Hice todas mis tareas y ayudé a mi mamá en todo. Excelente trabajo, pequeño. Me alegra saber que has sido responsable. ¿Qué regalo especial te gustaría recibir esta Navidad? Quiero $50,000 de todos los que están aquí. Pequeño, eso es algo que tendré que consultar con tus papás primero. Bueno, ni modo, Santa, te dejo porque tengo que seguir el pitch, ¿vale? ¿Entendido, pequeño? Sí, pequeño, está bien. Que tengas un buen día y buena suerte con tu pitch. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Santa, nos vemos. ¿Quién me marcó, Santa? Actualmente estoy trabajando para que después de la llamada te llegue un correo para que puedas ver lo que platicó Santa Claus con tu hijo y tengas lo que pidió de Navidad para que puedas comprar los regalos más fácilmente. Lamentablemente, Rodolfo el Rey no come mucho. Entonces Santa me pide una pequeña comisión. Esos son los 3 planes que tengo hasta el momento en hablar con Santa. Llevo 2 semanas desde que lancé el proyecto y ya van 27 niños felices que han podido hablar con Santa. Ese soy yo, soy Fora, soy desarrollador web, técnico superior universitario y claro, el íntimo amigo de Santa. ¿Qué es lo que estoy pidiendo yo? Yo estoy pidiendo $50,000 para que próximamente puedan hablar los niños con el Grinch, ratón de los dientes y más personajes. Y cómo no, pasar esta tecnología para que pueda atender tu local o ser asistente de un dentista o cómo no, que sea la gente que atienda todo un restaurante. Eso es todo de mi parte. Voy a estar allá donde va a estar el gorrito y gracias a hablarconsanta.com, por fin voy a hablar con mi papá. Muchas gracias. Hola, me gustaría empezar preguntando, ¿quién tiene cambio de un billete de 500? Levante la mano. 1, 2, muy poquitos. Bueno, imaginen esto. Tienen un evento en puerta, hay 40 personas en la fila y necesitan cambio de este billete de 500 porque el cover cuesta 130 pesos. Para acabarla de fregar, el vato que compró antes pagó con transferencia y no les llegó el dinero. Entonces, al final duró más tiempo la fila que el evento en sí. Por eso, el 30.16% de la población del país ha batallado con este problema. Aquí en Chihuahua es muy común ver eventos donde las filas son muy largas y el cover es en efectivo todavía. Por eso creé Liberticket, que es un sistema de gestión de eventos y una boletera digital. En Liberticket vas a poder ingresar, organizar tu evento y va a salir esta ventanita donde van a ver precio, dónde lo hicieron, lugar, fecha y van a poder comprar sus boletos desde ahí, sin necesidad de tener una fila de 40 personas que cada uno trae un billete de 500, ¿no? Les va a llevar a una ventana donde van a poder pagar sus boletitos y luego les va a llevar a un correo electrónico donde les va a llegar un código QR, que esa va a ser su entrada, haciendo los eventos más ágiles tanto para ustedes como organizadores como para los que consumen. ¿Y por qué yo? Bueno, hola, soy Liv y mis papás son músicos y tienen una academia de música y pues siempre he vivido en el teatro y en los eventos y me di cuenta que la fila era un gran problema, más cuando en 2021 me lancé a hacer mis propios eventos. He tenido fiestas de Halloween de 500, 350 personas y la fila siempre fue un problema. He recibido quejas de todos mis clientes diciendo que hicieron filas de 3 horas, 4 horas y la fiesta duró, no sé, 2 horas y media o algo así. Y al final de cuentas, siempre tuve que andar corriendo por el cambio, el foro no me entregaba el dinero de los pagos con tarjeta, no llegaban transferencias, etcétera, etcétera. Actualmente Liberticket cuenta con 2 eventos y están en pie otros 2. Hemos hecho un total de 4,000 pesos en ventas y estoy pidiendo $50,000 para pagar a un desarrollador porque, fun fact, no sé programar. No sé nada. Entonces,
Entré aquí por la idea y mis 2 compañeritos, Saoko y Fora, me ayudaron a hacer el proyecto. Entonces, pues básicamente para que se mantenga el Liberticket bonito y bonito todo el año, necesito $50,000 para pagar un programador. Muchas gracias, voy a estar en el stand que tiene lucecitas. Me gustaría comenzar preguntándoles quién reconoce el logotipo que tenemos enfrente. ¿Nadie? Ok, les cuento un poco. British Petroleum es una empresa que se dedica a generar gas y aceites a nivel mundial. Yo creo que van a reconocer más este de aquí, porque hay varias gasolineras en la ciudad que tienen ese logotipo. Bueno, esa marca tiene un dato curioso. Más o menos cada 10 años hacían un rediseño de logo. Eso lo hacían hasta que en su último rediseño, que es el que estamos viendo, gastaron $211 millones. Más o menos 4.260 millones de pesos. La verdad, creo que ninguna marca mexicana podría darse el lujo de hacer un gasto como ese. Es por eso que muchas veces preferimos generar logos con un diseñador o que alguien lo haga. ¿Por qué? Porque es un proceso muy largo donde tienes que involucrar mucha creatividad, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y muchas veces, aunque paguemos por un buen diseño, obtenemos resultados como los siguientes. No son tan buenos y mi amigo Bart puede corroborar esto, que no está muy bien. Entonces, por ejemplo, el examen aquí de Cinemex salió ayer, la verdad, pues a lo personal que soy diseñador, pues no me gustó, entonces ustedes criticarán. Eso terminó gracias a Brand Now. Brand Now es un generador de logos mediante inteligencia artificial que en tan solo unos clics puedes generar el logo de tu marca. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Entramos a la página, llenamos un formulario con el nombre de la empresa, el giro de la industria, ponemos información adicional, si quieren un color, algún elemento como un taco, un perrito, lo que quieran ustedes, damos clic en generar y se genera nuestro logo en cuestión de unos segundos. En este caso van a ver el del Demo Day, lo hice por el evento y pues aquí lo pueden ver generado. Se genera un PNG que lo pueden descargar inmediatamente y ya lo pueden implementar en sus redes o en cualquier lugar que ustedes deseen. Nuestro modelo de negocios funciona de la siguiente manera. Tenemos 3 paquetes que van desde los 80 pesos hasta los 250. Cada paquete te da créditos, ya que cada generación tiene un costo de 3 créditos. Entonces, del paquete más básico, tienes acceso a 33 generaciones. Creo que con 33 generaciones, pues pueden hacer el logo de su marca. En 8 días desde nuestro lanzamiento, hemos tenido más de 250 usuarios y hemos generado más de 290 logos. De hecho, algunos logos que van a ver en la escuelita fueron generados en Brand Now. En redes sociales, hemos tenido alrededor de 15,000 vistas. La verdad nos vio muy bien y pues está trayendo tráfico hacia la web. ¿Y por qué? Creé Brand Now. Bueno, soy Roberto Flores, soy diseñador gráfico desde hace 4 años y me encanta crear marcas. Algunas de las marcas que ven ahí son mías, para mí o para clientes que me han contratado. Y aunque ha sido un proceso muy batalloso, muy difícil, pues me encanta crear marcas. Y qué mejor ahora que hacerlo con Brand Now en tan solo unos clics. Actualmente estoy pidiendo una inversión de $40,000. ¿Para qué? Para mejorar la tecnología detrás de la plataforma y implementar más funcionalidades como la generación de manual de identidad y el branding completo de tu marca para que no tengas que pagar $211 millones. Los invito a que generen su logo en el primer stand y pues espero que les gusten los resultados. Muchísimas gracias. Así se veía un equipo. Así se veía mi equipo. Y aunque no le crean, esa soy yo, la peligrosa. Con la pandemia, con todos estos nuevos desafíos que surgieron, la comunicación con los equipos se complicó. Entonces, yo creé Team with Cards, que es una plataforma con actividades team building para equipos remotos y presenciales. Utilizarla es muy sencillo. Tras registrarte, creas una sala donde encontrarás tarjetas que te presentan actividades o reflexiones que te ayudarán a mejorar la comunicación con tu equipo. Además, puedes crear tarjetas personalizadas y puedes invitar a tu equipo con tan solo compartiendo el enlace a la sala. Yo soy Elizabeth Gándara, soy ingeniero en multimedia. He trabajado y apoyado en diversas empresas como desarrollador web y actualmente estoy buscando equipos que utilicen la plataforma y me comparten sus comentarios para mejorarlas. Estaré en la mesa con foquitos para esos comentarios. Gracias.
Amigos, ¿qué es mejor que ir a la playa? Exacto, ir a la playa con tu mascota. Y digo, si hay unas cervezas de por medio, es aún mejor. Él es mi perro Gandalf. Lamentablemente, él no conoce la playa. Siempre que tenemos que viajar, es un súper problema encontrar dónde hospedarnos, como pueden ver por su tamaño. Las políticas no son muy claras, la información en internet no es muy precisa, y además pierdo mucho tiempo en saber qué necesito para poder viajar con él. Y así como yo, hay millones de personas con este problema en el mundo. Es por eso que creé Casa Depa, el agente de viajes inteligente para que viajes con tu mascota, que incluye PowGPT, un buscador con inteligencia artificial y reconocimiento de imagen. Funciona muy fácil. Simplemente tienes que mandar un mensaje con lenguaje natural. Aquí yo puse que busco tele en CDMX cerca de Reforma para mí y mi perro, y me da todas las opciones disponibles que están verificadas. Luego puedo filtrarlo adjuntando una foto de Gandalf. Necesito que sean habitaciones que permitan mascotas grandes. Ya me las filtra. Luego después, digamos que tengo 2 mascotas, entonces subo mi foto con mis 2 mascotas, no tengo que cambiar nada en el texto y me lo filtra para que solamente sean opciones que acepten 2 mascotas. Haciendo el proceso súper rápido y fácil. Mi modelo de negocio es cobrar 15% por cada hospedaje. Para darnos una idea, para llegar a 100 millones en ventas, solamente tenemos que captar el 0.78% de todos los hospedajes que se hacen. En su primera fase, Casa Depa está enfocado en las rentas de largo plazo, lo que me dio la oportunidad de tener una base sólida de 3,100 usuarios y poder alcanzar más de 120 rentas hechas en la plataforma. Pero nos dimos cuenta que había más oportunidad en el área de la hospitalidad. Queremos que viajar con tu mascota sea una buena experiencia y que aparte sea inteligente, cosa que las plataformas actuales no lo hacen. Tratan a todas las mascotas como si fueran igual, solamente con un filtro. No importa si tienes un San Bernardo, si tienes un Chihuahua o si tienes un gato. Somos el único servicio que está enfocado en este sector, que está utilizando inteligencia artificial y que aparte está manejando documentos digitales de mascotas. Hay 4.6 billones de personas en el mundo con mascotas, por lo que estamos hablando de un mercado de 50.1 billones. Estamos lanzando un pasaporte digital de tu mascota en el que puedes tener digitalmente toda la información que necesitas para viajar, como su información médica y otros documentos. Además, estamos incluyendo PowGPT en una conversación de WhatsApp para que toda la experiencia sea súper personalizada. Estamos pidiendo $100,000 de inversión para cubrir gastos operativos y de publicidad y poder llegar a la meta de $100,000 en ventas el primer año. Gracias a Casa Depa, Gandalf ya puede conocer la playa. Muchas gracias, estoy en la mesa de allá, busquen a Gandalf. Hola, buenas noches. Yo soy Liz y quiero compartirles algo muy personal. Yo les quiero presentar a mi plantita de hierbabuena. Esta plantita es muy especial para mí porque me la regalaron cuando yo recién me salí de la casa de mis padres. Entre muchas funciones me ayudaba a condimentar mi comida, me ayudaba a hacerme un té cuando estaba enferma y en general se veía muy linda en la sala de mi casa. O al menos así la era porque lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Olvidé que se regaba, olvidé que tenía que cambiar la pacle del sol, olvidé comprar el fertilizante. Y es irónico, no, porque esto que les estoy contando es un fragmento de lo que yo vivía día a día, ya que yo soy experta en olvidarlo todo. He olvidado reuniones de amigos, cumpleaños, entregas de la escuela, citas con amigos, y eso me ha generado malas consecuencias en mi vida. Yo me di cuenta que necesitaba ayuda urgentemente. Yo necesitaba un asistente. Y en mi búsqueda por Chihuahua encontré al mejor asistente, el licenciado Gatillermo, mejor conocido como Miche Memo. Miche Memo es tu Miche asistente personal que vive y crece a partir de tus recordatorios. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy sencillo, simplemente ingresan a la app, meten sus recordatorios con nombre, fecha y hora de los recordatorios y automáticamente les llega un correo con sus recordatorios pendientes. Y eso no es todo, ya que una vez que se compre la fecha, el recordatorio, pueden ser acreedores a uno de los 30 gatitos que actualmente tengo disponibles para coleccionar. En su primera semana, Miche Memo ha tenido 70 usuarios y más de 2,000 vistas en TikTok. Que vamos a leer uno de los reportes de uno de los expertos que también trabajan conmigo, el matemático Micheberto. Son 70 usuarios entre 7, son 10 usuarios nuevos al día. Si esto lo multiplicamos por un mes, tenemos 300 usuarios nuevos al mes.
que para una aplicación en solitario, la verdad es que es un auge muy grande. Porque yo, bueno, como ya les dije, además de ser olvidadora número 1, soy programadora premiada de concurso de desarrollo y trabajé de la pata con los expertos, el licenciado Gatillero. Yo actualmente vengo a pedir 2 cosas. La primera son $10,000 para pago a mis trabajadores. Esto incluye las latitas de atún de mis colaboradores, mejorar el arte de los gatos, traer más mascotas y publicidad y marketing. Y otra cosa que también les vengo a pedir es que prueben mi Chimemo y dejen que alguien con bigotes y patitas se encargue de sus recordatorios. Si les interesa más, busquen el gato entre los stands. Muchas gracias. ¡Miau, miau! Basta de mensajes que no venden. Ella es Andrea, y entre muchas cosas tiene que contestar cientos de mensajes que le llegan preguntando por flores. Pero ese no es su principal trabajo. Su principal trabajo es hacer esas flores hermosas que ven ahí. Y el 70% de sus clientes no le compran si no recibe una respuesta inmediata. Esto no solo le pasa a Andrea. Andrea pierde 15,000 pesos mensuales en mensajes que no logra poder convertir en ventas efectivas. Esto le sucede a muchísimas otras microempresas en Latinoamérica y en el mundo. Es por eso que creamos Vendex. Es un CRM con inteligencia artificial que vende 24/7. En la plataforma ustedes pueden personalizar la información de su negocio para que sepa cuáles son sus mejores cualidades. Además, de una manera muy sencilla, pueden actualizar su inventario. La inteligencia artificial también lo hace por ustedes mismos. En la sección de ventas van a poder llevar un registro detallado de cuáles se vendieron, cuándo y a quién. Y sobre todo es que van a poder vender con un lenguaje natural y utilizando la información de su negocio. Vendex vende el inventario que tienen y sobre todo, y lo mejor de todo, es que Andrea no se va a preocupar ni de cobrar, ya que Vendex está integrado directamente con Stripe y el link se genera automáticamente para vender las flores más hermosas que solo Andrea y que muchos otros saben hacer. Somos un equipo de 3 emprendedores que ya tenemos experiencia habiendo creado varios emprendimientos y organizaciones y además tenemos una base tecnológica sólida que nos ha permitido desarrollar Vendex. El mercado es enorme. Tan solo en Latinoamérica hay más de 12 millones de MIPYMES que requieren de ayuda como Andrea para vender más. De estas, 5.37 millones están utilizando WhatsApp e invierten en automatizaciones. Tomando solo el 1% de este mercado, podemos llegar a más de 53,000 MIPYMES en Latinoamérica. Si multiplicamos este gran número por nuestro plan único mensual de 499 pesos, podemos llegar a un gran mercado y sobre todo los grandes ingresos de más de 300 millones de pesos anuales de ingresos recurrentes. Esto demuestra el gran potencial que tiene Vendex y el gran problema que representa para las MIPYMES en Latinoamérica. En Escuelita Maker al día de hoy ya hemos logrado las primeras 3 preventas y sobre todo es que haber generado este sistema tan complejo en solo 3 meses y con 2 de nosotros que no somos 100% técnicos, pero ahí está Parrita que se la ha rifado. Estamos buscando $100,000 porque necesitamos fortalecer aún más la base tecnológica de Vendex y sobre todo buscar llegar a los primeros 1,000 clientes en los próximos 6 meses. Muchas gracias y con Vendex, siempre Vendex. Dilapiden en dilapidación, despilfarran sin deliberación, y en su distracción duplican la dilapidación. Este de aquí es un trabalenguas que le pedí a ChatGPT con la palabra dilapidar. Y no es una palabra que me acabo de inventar yo, significa malgastar los bienes. Les pongo un ejemplo. Este de aquí es Jaciel. Una persona que en cuanto empezó a ganar dinero, empezó a gastarlo en cosas como Max, Disney, Prime, Netflix, Spotify, etcétera, etcétera. Ahora Jaciel tiene un gravísimo problema, y es que tiene tantos gastos que se cobran de manera recurrente que ya perdió la cuenta de cuánto tiene que pagar cada mes. Incluso a veces le llegan cargos a su cuenta y es como, se me olvidó que tenía que cancelar esa cosa. Es por eso que decidimos crear KeepTrack, una herramienta de gestión de pagos recurrentes para que estés en control para siempre. Utilizarlo es muy sencillo. Simplemente tienes que entrar a keeptrack.com, registrar tus gastos recurrentes, configurar recordatorios que se te serán enviados cuando llegue o cuando se acerque la fecha de pago,
Y listo, no tendrás que volver a preocuparte nunca más porque se te pase una fecha de pago. Además de los recordatorios, KeepTrack también te ofrece analíticas a profundidad para que puedas saber con exactitud cuándo, cuánto y en qué gastas tu dinero. Gracias a esta herramienta, personas como yo y como Bart, nos hemos podido dar cuenta de lo mucho que gastábamos en cosas que no utilizamos y que se nos iban cientos de pesos al mes en eso. Como nosotros, miles de personas dilapidan diario, ya sea porque generan intereses por no pagar sus cosas a tiempo, porque se les olvida cancelar cosas que ya no querían seguir pagando, o simplemente porque invertían demasiado dinero en cosas que no les eran útiles. KeepTrack te tiene cubierto para todos estos casos, y por el módico precio de gratis, aunque siempre puedes pagar una única vez para convertirte en un usuario premium. ¿Y qué beneficios te da esto? Acceso ilimitado a los recordatorios, analíticas más avanzadas y acceso preliminar a todas las funcionalidades nuevas. Pero bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Somos 3 desarrolladores, Jaciel, Sass y su servidor Kino, quien ha tenido la oportunidad de trabajar para empresas que han participado en Web Combinator y Chef Zero. Experiencia gracias a la cual durante los últimos 2 meses hemos sido capaces de conseguir más de 5,000 vistas en TikTok, la satisfacción y el feedback positivo por parte de nuestros usuarios y una pérdida masiva de cabello. A mí no se me nota porque me peino muy bien, pero es gracias a esto que estamos pidiendo como inversión $50,000 para durante los próximos 4 meses invertirlos en marketing, dedicarnos a desarrollar funcionalidades nuevas y de esta manera poder obtener 1,000 usuarios o 300,000 pesos para poder comprar minoxidil y tratar nuestra calvicie. Si les interesa ayudar a que la gente deje de dilapidar, los esperamos en el stand que está por allá con las pelucas. Muchas gracias. Me interesó eso del minoxidil, la neta. ¿Cómo andamos? ¿A quién le gustaría poder dibujar así? ¿Quién? Ea. Pero de aquí, ¿quién de veras puede dibujar así? Ea, qué perrones. Bueno, la mayoría de la gente no podemos y eso frustra, ¿no? Frustra que hayan cosas que queramos hacer y no podamos, como arreglar algo de la electricidad, o programar, o algo de hardware, o bien hasta tareas difíciles que nos dejan en la escuela. Y sería una maravilla que hubiera una plataforma que nos permitiera acceder a personas que ya hacen eso, personas capaces de hacer las cosas que nosotros no podemos. Por suerte, sí existe esa plataforma y se llama Mercado Task. Mercado Task es una página web donde taskers ofrecen sus servicios en distintas áreas y el usuario llega y pide apoyo. ¿Va? ¿Cómo funciona? Es algo súper simple. Como usuario solamente tienes que buscar las distintas áreas que tenemos, desde psicología, cálculo, programación, etcétera. Ponerte en contacto con un tasker y pedirle la tarea que necesitas. Oye, necesito un programa que haga un cálculo de tal cosa, necesito que hagas un dibujo, necesito lo que sea, ¿no? Y nosotros checamos en Mercado Task esa conversación, que se ajusta, se acuerdan los precios y de ahí se mueve. Y no sé si se pregunten qué tan efectivo puede ser esto. Pues les puedo decir que es tan efectivo que incluso podrías contratar a alguien para que haga tu pitch en el Demo Day. Yo soy Rufo y yo no hice Mercado Task. Yo soy un tasker. Él es Adolfo. Él sí hizo Mercado Task y me pagó para hacer este pitch. Así que sí funciona. ¿Cómo funciona eso de los dineros? El 70% del trabajo que se acuerda entre el tasker y el usuario va para el tasker. Y el otro 30% a Mercado Task. Y de ahí genera dinero. ¿Cómo va y cómo se hizo? Bueno, Adolfo lo desarrolló durante un mes. Y en solo un mes desde su lanzamiento, generó 57K de ingresos. Entonces el profit es bastante bueno por algo que ya está creado. ¿Qué andamos buscando? Pues gente que quiera trabajar con nosotros como taskers y usuarios. Si les interesa, voy a andar por acá, me pueden buscar. Muchas gracias. Ella es mi mamá. Mi mamá es psicóloga
Mi mamá siempre ha tenido el mismo problema, tanto conmigo como con sus pacientes. ¿Y este problema cuál es? Se estarán preguntando. Que ninguno de los dos hacemos las tareas que nos asigna o nos deja. Así como mi mamá, muchísimos psicólogos tienen el mismo problema. Por esa misma razón yo creé Mindfeed. Mindfeed es una aplicación y herramienta para psicólogos y terapeutas donde pueden llevar un mejor seguimiento de sus pacientes, así como otorgarles un diario emocional donde estos puedan subir publicaciones diarias de cómo se sienten. En este pequeño demo podemos ver cómo tú puedes crear a tus pacientes siendo psicólogo. Puedes ver la lista de los pacientes y una pequeña descripción. Aquí es donde tú puedes ver las tareas completadas que tiene el paciente, las tareas pendientes, así como también asignarle tareas. En este apartado también puedes ver las publicaciones y respuestas que tiene el paciente o que sube el mismo paciente. ¿Cómo puedes acceder a todas estas herramientas que te está brindando Mindfeed? Es muy sencillo, por medio de 2 planes, uno mensual o uno anual, de 180 pesos o de 1,800. Hasta el día de hoy contamos con más de 13 tareas completadas por pacientes, más de 12,000 vistas en TikTok y tenemos más de 10 pacientes que ya tienen acceso a Mindfeed gracias a su psicólogo. Nuestro objetivo a 10 meses es conseguir 225 psicólogos y un ingreso mensual de 42,000 pesos. Y estarán preguntando, ¿todo bien? ¿Todo chido? ¿Pero quién eres tú? Me presento, soy Daniel Valderrama, me conocen también como Duque. Soy estudiante, soy desarrollador y lo más importante, soy hijo de una psicóloga, por lo que entiendo los problemas por los que pasa. Lo que estoy pidiendo actualmente son $50,000 para implementar un asistente con IA, adaptarla a nutriólogos y otras ramas, además de hacer marketing. Cualquier duda o pregunta que tengan, voy a estar en el stand allá, solo busquen a mi mamá. Este chavo que ven aquí es un freelancer. Dejó su trabajo estable y terminó así porque no sabía cuánto cobrar. Le pedían logotipos por 20 pesos, páginas web por 400, le querían pagar con comida o solo 50 pesos. Y este es un problema que tienen 7 de cada 10 vagabundos en México. Perdón, 7 de cada 10 freelancers en México tienen este problema. Les pasa que cobran muy poquito y les causa un burnout profesional. Tienen que trabajar el triple para apenas sobrevivir y los precios se devalúan. Esos son problemas que afectan a un mercado de clientes y de freelancers. Por eso creé la primera cotizadora para freelancers en México, Referencia Creativa. ¿Cómo funciona? La herramienta es para generar cotizaciones en tiempo récord, para que no se enfríen las ventas. Además, si no sabes cuánto cobrar, la herramienta trae una guía de precios. Pues sí, para que sepas cobrar. Este es el panel de control. Aquí podemos administrar nuestras cotizaciones, editar nuestra información, agregar o editar clientes, personalizar el PDF. Y esta es la guía que les comentaba. Si no saben cuánto cobrar, aquí pueden checar más o menos en cuánto anda en México. Para hacer una cotización, solo damos clic al botón, seleccionamos nuestro cliente. Aquí tenemos varios servicios como marketing, diseño web, ilustración, fotografía, etc. Yo aquí voy a agregar un logotipo básico y puedo editar los detalles, puedo eliminarlo, agregar otro servicio, editar la descripción, los términos y condiciones. La guardamos y le damos clic a este botón y ya tenemos la cotización lista para enviar. Esta cotizadora tiene un costo de 999 pesos lifetime, con la que puedes acceder a historial y estadísticas de las cotizaciones que enviaste, editar tus precios base, personalizar y enviar tu PDF. También está la cotizadora gratuita. Esto para ayudar a todos los niveles de freelancers, para ayudar a reducir el problema de cobro en México. Hasta ahorita han entrado 2,000 usuarios, ya estamos usando la calculadora, de los cuales 250 son activos y se han generado más de 400 cotizaciones. Esto fue gracias a TikTok. Este video fue viral, tuvo 90,000 reproducciones, 12,000 likes y 100 comentarios. Que lo más importante fueron los comentarios, porque fue la comunidad de freelancers. Entonces esto validó la idea de que todos teníamos el mismo problema. Yo soy Uriel Urbina, llevo 7 años como diseñador gráfico, apenas aprendí a cobrar este año. He trabajado en agencias y como freelancer para proyectos nacionales e internacionales. Los invito a probar mi herramienta, referenciacreativa.com. Si no son freelancers, la pueden usar como clientes para saber si les están cobrando lo justo, o como freelancers para que ya por fin cobren bien.
Yo estaré por allá. Si necesitan una cotización, ahí estoy. Hola. Levante la mano quien de aquí no sabe qué es un gancho en un pitch. ¿Quién no sabe? Bueno, para los que no saben, esto de aquí es un gancho. Y lo que yo estoy haciendo es un pitch. Ella es mi hermana. Mi hermana es diseñadora gráfica y ella hace diseños muy perros. Entonces, un día me dijo, quiero abrir mi propia marca de ropa con mis diseños. Y le dije, qué chido, date. Pero cuando empezó, se topó con varias cosas. Tenía que buscar acerca de dominios, diseño de la página, tenía que buscar cosas en la nube, buscar proveedores, pasarelas de pago, bla, bla, bla. Muchísimas cosas que le hicieron perder mucho tiempo. Y sobre todo, pues se puso muy triste porque no pudo hacer nada. Esto le pasa a muchísimas personas. Así que por eso decidí crear Tiendita Maker. Tiendita Maker es un creador de tiendas online de dropshipping con proveedores mexicanos. ¿Pero qué es el dropshipping? Es muy fácil. El dropshipping es donde tú como usuario en una tienda online compras un producto. Este producto se le pide directamente a la fábrica y la fábrica se lo manda al cliente. Esto hace que sea un proceso muchísimo más rápido y pues que el cliente termine más feliz. Tiendita Maker funciona exactamente igual. Tienes tu tiendita y ahí dentro tienes a proveedores que yo te ofrezco. Una vez que haces tu tienda, si un usuario te compra, se le pide directamente al proveedor y el proveedor se lo manda a tu usuario. Funciona muy fácil, tienes un panel de los productos en donde puedes crear un producto de los proveedores que ya vienen ahí. Tienes tu parte de los pedidos, la configuración de tu tienda y sobre todo lo más importante, tu tienda online que le puedes enviar a los demás para que compren en tus productos personalizados. Funciona muy fácil, es con un pago mensual de 89 pesos al mes o un pago de por vida de 2,499 pesos que te da acceso para siempre a la plataforma. ¿Por qué decidí crear Tiendita Maker? Yo ya tengo experiencia en el dropshipping y sé que es un proceso bastante complicado y difícil, cosa que le pasó a mi hermana y a muchísimas personas. Al mismo tiempo, soy desarrollador, así que decidí automatizar estos procesos para que tú solo te encargues de hacer tu propio marketing y de generar tus propias ventas de tu tienda. En este momento existen 4 tiendas activas y si quieres crear tu tiendita puedes tener más de 30 productos para vender, desde playeras, hoodies, termos, tazas, todo personalizado. En este momento estoy buscando una inversión de $100,000 para continuar este proyecto durante 12 meses y al mismo tiempo estoy buscando proveedores que hagan envíos aquí en México que quieran aumentar sus ventas y sobre todo clientes que quieran empezar su negocio de esas cosas de ropa personalizada, tazas personalizadas, todo muy fácil desde Tiendita Maker. Si les interesa, soy el DJ. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Perritos, estuvo chido, ¿no? Ya se acabaron los pitches. Ya se acabó esto. La neta estamos muy contentos por todas estas cosas. Tan contentos que preparamos una sorpresa. Entonces quiero que vean. Adivina qué es la sorpresa. ¿Qué es? ¿Adivina? Un video, WhatsApp. Véanlo. Una idea. 3 meses. An idea is like a virus, resilient, highly contagious, and the smallest seed of an idea can grow. It can grow to define or destroy you. Un camino donde el entusiasmo se encuentra con los desafíos, donde las dudas se transforman en logros y donde cada paso cuenta. Nunca me había aventurado por mí mismo a llevar una idea tan lejos durante tanto tiempo, bueno, 3 meses. Bien, siento que logramos cosas muy padres. Entre todos hicimos pues muchas ideas muy cool. Creo que nos sirvió tanto en lo profesional como en lo personal para todos. Porque en la Escuelita Maker, lo que empieza con una idea termina siendo mucho más que un proyecto. Es un descubrimiento, un inicio y para muchos, un cambio de vida. Sentí que aprendí muchas cosas nuevas y cambio completo en mi vida de 360 grados, sí.
Durante estos 3 meses, cada uno de los escuelitos vivió el proceso completo. Imaginar, planear y ejecutar. No, es que todo fue muy rápido, aunque se sintiera muy pesado el primer mes de construir. De pronto, no sé, ya íbamos estableciendo las metas, ya estábamos hay que vender y pulir los pitch y pitch y pitch y pitch. Aprendieron que una idea por sí sola no es suficiente. Hay que construirla. O sea, la neta, la mentalidad que agarras aquí en la escuelita está muy chida, digo, fuera de que tienes que sacar una idea y lanzar y todo eso. O sea, la mentalidad que agarras de hacer las cosas rápido. Desde la frustración de un código que no funciona, hasta la emoción de ver su prototipo final. Cada error los acercó más al éxito. Gracias a Dios no tuve un momento frustrante porque como empecé desde antes, El primer proyecto fracasó totalmente, fue que nadie lo quería usar, todos me mandaban a la cola. realmente aquí pasamos creo que de los 3 meses, 2 meses encerrados, literalmente. Y no jala, no funciona, no conecta, ¿qué está pasando? En producción es distinto. Está imposible posicionarlo y está imposible, pues sí, llegarle a los grandes. Pues vender, pues ya te dije, no, pues la neta está bien complicado el pedo. De hecho subía tweets de que esto hasta la verga, no puedo vender. Y luego el magia me ponía, ánimo. Y luego un like. Y yo, Rompí la tetera de la taza del Libila. Momentos de duda, horas de trabajo y risas que hicieron más ligero el camino. Quedarnos aquí dormidos a las 3, 4 de la mañana porque ya no podíamos codear más y escuchabas cómo roncaba la otra gente o algo así, entonces sí estaba muy loco. Pues es que en realidad todos los días son divertidos aquí, estaba muy chido. El mejor momento donde supe yo y dije, estoy en el lugar correcto, fue cuando estábamos aquí todos juntos, la primera y creo que única desvelada que hubo de todos, donde se quedó Libertad también, y que estábamos todos autistas con el sable. Ahí fue donde dije, estoy en el lugar correcto, todos aquí estamos autistas, todos aquí somos enfermitos. Entonces donde dije, estoy en el lugar correcto y es la gente con la que quiero trabajar en conjunto durante mucho tiempo. Lo que más he disfrutado de estar en Escuelita Maker creo que es estar como con gente muy similar a mí. O sea, encontrar un humor que todos compartimos, encontrar una mentalidad que todos compartimos. Está chido. siempre que va aquí en la madrugada, los debates, no hombre, los debates con el bar, 3 horotas debatiendo. Entonces, viejo, en el aire, viejo. Luego caen encima de un carro y Vincent dice, no sabía que íbamos a caer aquí. ¿Qué? Pero se pasaban en chinga, se pasaban bien chido, la neta. Y luego cuando todos estábamos construyendo, también era como que, mira, tú esto. Y la verdad estaba muy a gusto. Porque cada desafío fue también una oportunidad de aprender y sobre todo, de crecer. Tal vez igual continúo con muchos tropiezos, pero ya vi que sí puedo hacer cosas fuera del trabajo, es decir, que sí puedo hacer proyectos que puedo poner afuera. Al final del camino no solo quedan los recuerdos, quedan los aprendizajes y sobre todo, la gratitud. Qué padre que un pequeño, entre comillas, grupo de personas haya conseguido como llevar esta iniciativa, este proyecto tan lejos, porque nos ha abierto la puerta a muchos para hacer lo mismo, llevar o desarrollar proyectos que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Pues específicamente a Magio Bavard les daría mucho las gracias. Pasaron cosas en mi vida ahí mediante estaba en la escuelita y gracias a ellos pude como ordenar mi vida, ¿no? Como que yo sentía que ya todo se iba a ir a la roña, que ya no iba a pasar nada y gracias a ellos pude como que poner orden, decir esto es lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien y gracias a ellos fue como que pude darle un sentido a todo lo que había aprendido de programación y a todo lo que había aprendido, ¿no? Más que nada agradecerles por tener tanta paciencia y tanta fe, porque llegamos aquí sin saber qué hacer o sin saber desarrollar casi y han tenido la paciencia de enseñarnos, de explicarnos. Son personas muy capaces y quieren enseñar siempre y creo que eso falta mucho aquí en Chihuahua y probablemente pues agradecerles por todo lo que viene para cada uno. Pues muchas gracias por todo su tiempo que nos han dado, por toda su expertise, por sus consejos, por el apoyo técnico de estar dándole, porque pues los dos son perfiles muy distintos, se complementan uno a otro. Que estoy muy feliz, agradecido por haber podido ser parte de esto y que me ayudaron mucho a dar ese salto de intentar crear mis cosas. Debería dar todo el mundo que le interesa crear cosas en este tipo de este tipo de lugares, porque te ayuda mucho a darte cuenta de que sí eres capaz de poder crear y lanzar. Que traen un proyecto muy bello, es decir, de cómo van uniendo a cada una de las personitas y cómo colaboran entre todos y lo que, no sé, ellos como que quieren lograr que la comunidad se una así y entre todos pues
continúen construyendo y vendiendo, que se me hace sensacional, es increíble. Gracias a cada mentor, cada organizador y a todos los que hicieron posible este espacio de creatividad y sobre todo de comunidad. ¿Y ahora? No se acaba. Siguen más escuelitas, 20, 30, 40. Tenemos que sacar y hacer que este pedo seamos el Silicon Valley de México. El final de este batch es solo el principio de algo más grande. La escuelita Maker no se acaba aquí, porque las ideas nunca dejan de crecer. Yay. Creo que ya no hay videos. Creo. Nada, va a haber otro batch, se va a llamar Milky Way. Ahí esténse al pendiente el año que entra. Nada, para que apliquen. Y igual, estamos buscando sponsors, queremos cada vez hacer esto más grande, tener más recursos para hacer más cosas. Entonces, pues nada, ahí está mi correo, cualquier cosa, si alguien está interesado en apoyar, magia@magiabus.com, igual por aquí voy a andar. Gracias a Saoko, que está de DJ. Vayan y platiquen con un escuelito, coman, beban, tenemos cerveza, tenemos agua mineral, refrescos, hay panecitos, no sé si iban a venir pizzas, ya no estoy seguro, ¿no? Sí, hay pizza, al parecer, cool. Entonces pues nada, muchas gracias de verdad por venir, cualquier cosa por acá andamos, pásenla bonito, platiquen con la gente, por aquí andamos. Gracias.